Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder continuar con ustedes en el estudio de este libro de Génesis. Hoy estaremos estudiando del capítulo 13. La vez pasada estudiamos sobre Abraham y su descendencia. Y me gustaría leerles primero el capítulo y después vamos a ir comentando algunas cosas interesantes sobre este libro. Abraham y Lot se separan. Capítulo 13. Entonces Abraham se fue desde Egipto hasta el Negev con su esposa, con todas sus posesiones y con Lot. Ahora Abraham era muy rico y tenía ganado, plata y oro. Viajó desde el Negev hasta Betel, en donde antes había puesto su campamento entre Betel y Ahí, el mismo sitio donde había puesto el altar. Allí Abraham adoró al Señor. Con Lot, que estaba viajando en compañía de Abraham, había rebaños, ganado, familia y siervos. La tierra donde estaban no podía sustentarlos porque ellos tenían demasiadas posesiones. Ya no podían vivir juntos, porque los que cuidaban el ganado de Abraham peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, los cananeos y los fereceos también vivían en esa tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot: nosotros somos familiares, por eso no debe existir ninguna pelea entre tú y yo, o entre tus pastores y los míos. ¿No está todo el país a tu disposición? Debemos separarnos. Si te vas al sur, yo iré al norte. Si te vas al norte, yo iré al sur. Lot miró a su alrededor y vio que el valle del Jordán, hacia el sur, hasta el Zoar, estaba bien abastecido de agua, como en Egipto, en realidad, como el jardín del Señor. Eso fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot eligió todo el valle del Jordán, viajó hasta el oriente, y así se separaron el uno del otro. Abraham vivió en Canaán, pero Lot vivió en las ciudades del valle y movió su campamento cerca de Sodoma. En ese tiempo, los habitantes de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: observa a tu alrededor y mira, desde donde estás parado, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Todas las tierras que ves, te las daré a ti y a tus descendientes para siempre. Tendrás tantos descendientes como polvo de la tierra, así que si alguien puede contar el polvo de la tierra, tus descendientes también se podrán contar. Levántate y camina a lo largo y ancho de la tierra, porque yo te lo regalo a ti. Abraham levantó su campamento y se estableció al lado de los grandes robles de Mamre, que están en Hebrón. Ahí le construyó un altar al Señor. Qué bonito es poder ver la diferencia entre un capítulo y el otro. Abraham regresó de Egipto por el mismo camino que se fue. Podemos ver que él regresó al lugar donde él sabía que se encontraría nuevamente con Dios. Podemos ver y escuchar en muchas interpretaciones que Egipto es un símbolo de pecado. Y lo vamos a tener esto en mente porque más adelante vamos a volver a escuchar sobre Egipto. Pero siempre que escuchemos esta palabra o este lugar, lo vamos a asociar con pecado. Así que él se alejó de ello, de Egipto, volviendo a Dios, a la tierra prometida, a ese lugar que Dios se había encontrado con Abraham. Esto nos enseña que siempre hay una oportunidad de retomar la senda correcta y vemos a un Dios amoroso recibiéndonos para volver a conectar con Él.
Cuando nos perdemos en la vida, es bueno regresar al punto en donde partimos. Es decir, volver a los pasos en donde uno ha caminado y ha sabido que ahí ha escuchado la voz de Dios. Y lo podemos ver en el versículo 4, que dice, en ese mismo lugar, él levantó un altar al Señor y él allí adoró a Dios. En los próximos versículos, nos encontramos nuevamente dificultades, pero ahora vemos a un Abraham más fuerte en Dios. Ya no se fue corriendo a Egipto para refugiarse allá, sino que confió en lo que Dios le había hablado. Esos encuentros con Dios estaban trayendo una fortaleza para Abraham y él decidió afrontar el problema, la riqueza y en parte también una pequeña desobediencia, ya que desde un inicio Dios le había dicho a Abraham que dejara a su tierra y su parentela, y él decidió llevarse a su sobrino Lot, tal vez porque lo había hecho ya parte de su familia. Cuando el padre de Lot había muerto, él lo adoptó como un hijo, pero aún así Dios había dicho que él dejara todo, su tierra, su familia, todo, que lo dejara. Tal vez esto se podría haber evitado. Pero bueno, ahora a Abraham le tocaba afrontar esa dificultad, ese problema que tenía enfrente. Y bueno, Abraham fue a Lot y le dijo, tenemos que separarnos, no podemos continuar juntos. En la Biblia podemos ver que esta es una de las primeras menciones que se habla de riqueza. Abraham y Lot ambos tenían muchas riquezas, pero había una gran diferencia. A Lot la riqueza lo poseía y Abraham tenía la riqueza, pero no lo poseía. Así que en aquel momento Abraham, que le da a escoger a Lot cuál es el camino que él debe tomar, Lot inmediatamente se fue por lo visual, lo que sus ojos humanos podían ver. Miró para su beneficio. Él recordó cómo en Egipto todo había sido tan fácil y su corazón se fue por ello. Aquí podemos ver a un Abraham que podía haber tomado él primero la decisión y solo haberle dicho a Lot, mira, ve por ahí. Pero Abraham, él decidió confiar en Dios y le cedió esa oportunidad a Lot. La tierra prometida se encuentra entre montañas y valles, que son regados por la lluvia del cielo, y no por un río. Pero hacia la tierra que escogió Lot, hay un río que se encuentra, que se llama el río Jordán. Y esta tierra es abastecida por ese río, algo similar a lo que en Egipto acontece con el río Nilo. Y tener un río en la tierra crea una falsa seguridad, porque puedes ver el agua correr y tomar lo que necesites y tú sigues sabiendo que ahí está el agua. Pero cuando la tierra tiene que ser abastecida por la lluvia, uno realmente aprende a confiar en Dios, aún sin poder ver cuándo es que va a venir esa lluvia. Y seguro Lot no quiso preocuparse por ello, o simplemente no conocía lo suficientemente a Dios. Él decidió irse por lo más seguro. Y muchas veces nosotros reaccionamos de la misma manera. Nos vamos por las cosas más seguras, sin ir hacia Dios, a depender totalmente de Él. Sin embargo,
Vemos a Abraham cómo su fe se fortaleció en Dios. Tomó confianza en Él y aun cuando parecía que no le había tocado la mejor parte, él tenía a Dios de su lado. Ya no corrió a refugiarse en Egipto. Decidió anclarse en Dios. Seguramente fue un momento muy difícil cuando él tuvo que separarse de Lot, ya que él no tenía hijos. Y tal vez en el fondo él pensaba que Lot sería aquella promesa que Dios le estaba dando. Era su familia, mas Dios tenía otros planes. Él quería que Abraham realmente se afirmara en lo que Dios le había dicho. Y precisamente en ese momento de división que Lot fue para un lado y Abraham fue para el otro, Dios volvió a conectar con Abraham y le volvió a recordar esas promesas. Volvió a hablar sobre esa descendencia e incluso habla sobre si puedes contar las estrellas del cielo. Porque él quería que realmente Abraham confiara en que Dios le iba a dar una descendencia a Abraham. Y ahí es cuando Abraham se establece en la tierra prometida. Se asentó ahí en ese lugar que se llama Hebrón, que significa asociación. Lo que Dios escoge para nosotros, ahí es donde tendremos bendición. No dependerá de las circunstancias ni del lugar, sino de permanecer en su voluntad, en su propósito, en lo que Él quiere para nosotros. Y quiero compartir el Salmo 107, 31 al 38, donde dice: Demos gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en sequedales, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. En ella hace morar a los hambrientos para que establezca una ciudad donde vivir y siempre campos, planten viñas y recojan una cosecha abundante. Los bendice también y se multiplican mucho y no disminuye su ganado. Esto me hace invitarte a reflexionar nuevamente en este capítulo. Vemos a un Abraham más fuerte en Dios, confiado en el llamado que Él le ha hecho y se ha anclado en Dios, aun a pesar de haberse equivocado varias veces. Él no se quedó ahí, no se puso a pensar si lo merecía, solo creyó en Él y confió en Dios. Esos encuentros con Dios le ayudaron a ser fuerte en momentos de dificultad. No importa cuántas veces caemos, si lo merecemos o no. Él mira nuestro corazón y quiere tener ese encuentro contigo, conmigo. Quiere que confiemos en Él y creamos en Él. Por eso es muy importante cada día buscar tener esos encuentros con Dios, levantar un altar hacia el Señor. Yo quiero hoy orar por ti, que juntos podamos pedirle al Señor que Él nos ayude a anclarnos en Él, a confiar en Él. No mirar si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos desobedecido o si nos hemos equivocado en alguna decisión, sino de decir: Señor, con todo esto que yo he hecho, que he vivido, yo quiero anclarme en ti, yo quiero permanecer en ti y quiero tomarme de tu mano. Señor Jesús, en este momento, tal vez no he sido la mejor persona. He desobedecido muchas veces.
tomando siempre un beneficio para mí, en igual de mirar por mi prójimo. Y quiero pedirte perdón por ello, porque a veces miro más cuál sería un beneficio para mí y no me pregunto realmente qué es lo que debo hacer, si te agrada o no te agrada, Señor. Perdóname, perdóname siempre y ayúdame a estar anclado a ti, a buscar tu voluntad en mí y a tener esos encuentros contigo cada día. Ayúdame a anhelarte y amarte, a desear siempre la tierra prometida, esa tierra que solamente en ti podemos encontrar la vida eterna. Amén.